Hola, vamos a por el apartado 6.9 que está dedicado a las distribuciones continuas de masa. Bueno, ya sabemos calcular el campo gravitatorio generado por una o por varias masas puntuales. Hasta ahora, cuando calculábamos el campo gravitatorio, suponíamos que esas masas eran objetos puntuales. Incluso cuando calculábamos el campo gravitatorio de un planeta o de una estrella, como vimos anteriormente, estábamos suponiendo que eran masas puntuales. ¿Qué ocurre cuando la masa no se puede considerar como un punto, sino que tiene una forma concreta que no podemos despreciar? Por ejemplo, una esfera o un cilindro. Hablamos en este caso de distribuciones continuas de masa. Pues bien, para ver cómo calculamos el campo gravitatorio de distribuciones continuas de masa, vamos a ver tres conceptos, tres ideas. La primera es la de líneas de campo, que ya hemos visto anteriormente. El segundo es el concepto de flujo del campo gravitatorio y por último veremos el teorema de Gauss. Empezamos con las líneas de campo. Bueno, ya dijimos que una masa perturba el espacio a su alrededor, crea una perturbación que podemos representar gráficamente mediante las líneas de campo. Las líneas de campo son una forma de representar ese campo gravitatorio que genera una masa, ¿vale? Tienen forma radial, apuntan hacia la masa que genera el campo y, esto es muy importante, el número de líneas es proporcional a la intensidad del campo gravitatorio. De manera que si tenemos una masa muy grande que genera un campo gravitatorio muy intenso, el número de líneas de campo será un número muy grande. Si tenemos una masa pequeñita que genera un campo gravitatorio más débil, pues el número de líneas de campo será menor. Bien, vamos a por el concepto de flujo del campo gravitatorio. ¿Vale? El flujo del campo gravitatorio a través de una superficie es una medida del número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. ¿Vale? Repito, es una medida del número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Os he dibujado ahí una superficie cualquiera, un elemento de superficie, y ese elemento de superficie viene representado por el vector diferencial de S. Este es un vector que es perpendicular a la superficie y cuyo módulo será igual al área de la superficie. Bien, elegir esa superficie será un paso clave en la resolución de problemas, como veremos después al final con un ejemplo que os voy a poner muy sencillo. Bueno, el concepto de flujo del campo gravitatorio lo tenéis ahí expresado en esas integrales, ¿vale? El flujo es la integral de superficie del campo gravitatorio, el vector campo gravitatorio, multiplicado escalarmente por el vector diferencial de S. Vector campo gravitatorio, que recordad que es un vector que apunta hacia la masa de forma radial, y diferencial de ese que hemos dicho que es un vector perpendicular a la superficie. Como producto escalar que es de dos vectores, podemos expresarlo como el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, es decir, g por diferencial de s por el coseno que forman el vector g y el vector diferencial de s. Bien, esa es la definición de flujo del campo gravitatorio. Ahora ya en el ejemplo que veremos al final veréis cómo calcularlo. Vamos a por el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada, el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada, es proporcional a la suma de toda la masa encerrada en su interior. Repito, el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es proporcional a la suma de toda la masa encerrada en su interior. Lo tenemos ahí en la expresión que tenéis ahí. A la izquierda tenemos el flujo y lo que tenemos a la derecha del todo es menos 4πg por m, donde menos 4πg es esa constante de proporcionalidad y m sería la masa encerrada por esa superficie cerrada. Bien, pues antes de ver un ejemplo, vamos a ver los pasos a seguir los pasos que tenemos que seguir para resolver un problema de cálculo de campo gravitatorio de distribuciones continuas de masa. Lo primero es elegir bien la superficie y tendremos que elegir una superficie que pase por el punto en el que vamos a calcular el campo gravitatorio. Además tendrá que tener otras características que ahora la veremos en el ejemplo. En segundo lugar, una vez que hayamos elegido la superficie, calculamos el flujo del campo gravitatorio a través de esa superficie aplicando la expresión para el flujo que hemos visto. Y una vez que sepamos el valor del flujo a través de la superficie, aplicaremos el teorema de Gauss. Pues bien, vamos a poner todo lo anterior en práctica en un ejemplo muy sencillo. Vamos a calcular el campo gravitatorio creado por una esfera maciza de masa m y radio h y radio r, una esfera homogénea, en cualquier punto interior o exterior de la esfera. ¿Vale?
Vamos a empezar calculando el campo en un punto exterior a la esfera. Os he dibujado ahí en azul una esfera de radio R mayúscula y masa m. Esa es nuestra esfera maciza, homogénea, que tiene masa m y radio R mayúscula. Y vamos a calcular el campo gravitatorio en un punto P, que está a una distancia R minúscula fuera de la esfera. Estamos, en este caso, R es más pequeño que el radio de la esfera. Estamos en un punto exterior. Luego, cuando terminemos con esta parte, veremos lo mismo, pero dentro de la esfera. Entonces, todos los cálculos que vienen a continuación son para R menor que el radio de la esfera. R minúscula, recuerdo, es la distancia desde el centro hasta el punto que estamos considerando. Bien, hemos elegido ahí una superficie, no os lo he comentado, pero os lo digo ahora. En el punto donde vamos a calcular el campo, dibujamos una superficie que va a ser una esfera concéntrica con la esfera de la masa, que es esa línea punteada que os he dibujado ahí, una esfera concéntrica de radio R minúscula. Vamos a calcular ahora el flujo del campo gravitatorio a través de esa superficie punteada que os he dibujado ahí. ¿Vale? Ese flujo será igual a la integral de superficie del vector g por el vector diferencial de s. Puesto en forma escalar, g por diferencial de s por el coseno del ángulo que forman el vector campo gravitatorio y el vector diferencial de s, como hemos visto antes al explicar el concepto de flujo. Bien, fijaros, el vector g es un vector que apuntará hacia el centro de la esfera, y el vector de forma radial apuntará de forma radial hacia el centro de la esfera, y el vector diferencial de s es un vector que apunta hacia afuera perpendicular a la superficie que hemos elegido, a esa superficie punteada. Por lo tanto, el ángulo entre ambos vectores será de 180 grados. Y recordemos que el coseno de 180 grados es -1. Por lo tanto, podemos sacar ese menos fuera de la integral. ¿Vale? Tenemos la integral de menos g por diferencial de s. El elegir bien la superficie nos ha empezado ya a simplificar nuestros cálculos. Podemos sacar también g de la integral. G no es constante, no es un valor constante. G dependerá del radio, pero fijaros que en la superficie que estamos considerando, esa superficie punteada, R es el mismo en toda la superficie. Por lo tanto, como g depende de R y R es el mismo, g puede considerarse como constante a lo largo de toda la superficie que estamos considerando. Hemos sacado g fuera de la integral, hacemos la integral de superficie de diferencial de S, que eso nos va a dar ni más ni menos que la superficie de la figura que hemos considerado. En este caso, pues la superficie de una esfera de radio R minúscula. Será 4pi r cuadrado. Pues bien, el valor del flujo del campo gravitatorio a través de esa superficie que hemos considerado es de menos g por 4 por pi por r cuadrado, r minúscula, ¿vale? Flujo a través de la superficie punteada que hemos dibujado. Vamos a para la última parte, que es aplicar el teorema de Gauss, que dice que el flujo es igual a una constante menos 4πg por la masa encerrada dentro de la superficie que hemos considerado. El flujo lo he dejado apuntado ahí abajo para que no se nos olvidara, es menos g, 4pi r cuadrado. Eso es igual a menos 4pi g por la masa encerrada. En este caso, la masa encerrada por la superficie punteada es la única masa que hay, es la masa de la esfera. Entonces, la masa encerrada es la m de nuestra esfera. Podemos sustituir la masa encerrada por m. Además, fijaros que los signos menos se nos van, el 4pi desaparece también. Y si despejamos g, el campo gravitatorio, que es lo que estamos calculando, nos da g por m partido por r cuadrado. Bueno, si os fijáis, la expresión que nos ha salido es la misma que utilizábamos, por ejemplo, para calcular el campo gravitatorio de la Tierra o de una estrella a una distancia r desde su centro, ¿vale? Con lo cual, esa aproximación que estábamos suponiendo de suponer la Tierra o una estrella como un elemento puntual, pues acabamos de ver que se cumple. Bueno, recuadramos la solución y vamos a por la segunda parte del problema. La segunda parte del problema consiste en calcular el campo gravitatorio, en este caso en un punto interior a nuestra esfera. Os he dibujado la misma esfera en azul, de masa m y radio r mayúscula, y vamos a calcular el campo gravitatorio en un punto interior. Es como imaginar que hacemos un túnel en la Tierra hacia el centro de la Tierra de 1 kilómetro y queremos calcular el campo gravitatorio dentro de ese túnel, ¿no? Pues vamos a calcular el campo gravitatorio en ese punto P, que es interior a la esfera de masa m y radio r mayúscula. Dibujamos una superficie que pase por ese punto P, vamos a considerar una esfera concéntrica con la anterior, pero en este caso una esfera que está dentro de nuestra esfera de radio R mayúscula.
Y vamos a calcular el flujo que atraviesa esa esfera y a aplicar luego el teorema de Gauss. Aplicamos la expresión para el flujo, que será la misma de antes. Desarrollamos el producto escalar, g diferencial de s por el coseno del ángulo que forman. El ángulo será nuevamente 180 grados, el vector campo gravitatorio apunta hacia adentro, diferencial de s apunta hacia afuera, de forma radial, forman 180 grados, el coseno de 180 es menos 1, s menos lo ponemos fuera, sacamos g fuera de la integral porque depende del radio y el radio es el mismo para todos los puntos de la esfera, y la integral de superficie de diferencial de s será el área de nuestra esfera que hemos considerado el radio r minúscula, es decir, 4pi r minúscula al cuadrado. Apuntamos el flujo ahí, que es el mismo que obteníamos anteriormente, y vamos a aplicar el teorema de Gauss. El flujo es igual a menos 4πg por la masa encerrada. El flujo hemos dicho que valía menos g 4pi r cuadrado. Y ahora en este caso, fijaos que la masa encerrada ya no es la masa total de la esfera. Fijaros que en esa esfera punteada que he pintado no entra toda la masa de la esfera, entra una parte de la masa. Con lo cual tendremos que calcular qué masa hay dentro de esa línea punteada, la masa encerrada. Esa es la masa que tiene que aparecer en nuestra fórmula. Para ello vamos a aplicar la definición de densidad. Tenemos una esfera homogénea, por lo tanto la densidad será constante en toda ella. La densidad es igual a masa partido por volumen. Si consideramos la densidad de la masa de la esfera grande, la esfera de radio R, será la masa total, m mayúscula, partido 4 tercios de pi por r al cubo. ¿Vale? Esa sería la densidad de la esfera grande. Si consideramos ahora la densidad de la esfera punteada, será masa encerrada partido 4 tercios de pi por r minúscula, el radio de esa esfera punteada, al cubo. Como hemos dicho que la densidad es la misma para una esfera que para otra, porque nuestra esfera es homogénea, podemos igualar ambas expresiones para la densidad, eliminamos el 4 tercios de pi y obtenemos, fijaros que el r minúscula al cubo sube el otro lado multiplicando y tenemos que la masa encerrada es igual a la masa de la esfera total, a m mayúscula, multiplicada por r minúscula al cubo partido r mayúscula al cubo. Como es una operación sencilla. Pues bien, la masa encerrada en esa superficie punteada que hemos delimitado es esa que tenéis ahí, la apunto porque vamos a sustituir ahora. En la expresión que teníamos del teorema de Gauss cambiamos la masa encerrada por m r minúscula al cubo partido r mayúscula al cubo. Ahí también podemos simplificar, menos 4pi desaparece, y fijaros también que r cuadrado con r cubo, r minúscula al cuadrado con r minúscula al cubo al otro lado, también se pueden simplificar, y obtenemos que g es igual a la constante de gravitación, g mayúscula por m partido por r al cubo, multiplicado por r minúscula. Recuadramos la solución y casi hemos terminado. Para finalizar, lo que he hecho ha sido representar aquí el vector campo gravitatorio en función del radio. ¿Vale? Tenemos en la parte izquierda, para r menor que r mayúscula, es decir, dentro de la esfera, hemos obtenido la expresión del campo que tenemos ahí abajo a la izquierda, gm r cubo partido r cubo multiplicado por r. Como veis, el campo gravitatorio depende linealmente de r minúscula. Gm partido r cubo es una constante. Y r sería nuestra variable, nuestra x en nuestra expresión. Y podemos ver que g depende linealmente de r. Por lo tanto, al representarlo nos sale una línea. En la parte de la derecha, es decir, cuando consideramos r minúscula mayor que el radio, es decir, estamos fuera de la esfera, el campo era g igual a g por m partido por r cuadrado. El campo gravitatorio ahí va disminuyendo en función del radio al cuadrado. Y si elegimos el punto justo donde r minúscula es igual a r, es decir, la superficie de la esfera, podemos comprobar muy fácilmente, os lo dejo si queréis como ejercicio, sustituyendo r minúscula en ambas expresiones por r mayúscula, comprobaréis que obtenemos el mismo valor. Pues bueno, con esta gráfica os dejo y nada, esto ha sido todo. Un saludo y hasta pronto.